Buenas noches. Hace años que mi papá nos cuenta un relato que a mí me sigue intrigando y bueno, hasta ha causado ciertas dudas. Pero él cuenta que lo vivió, lo vio y lo escuchó todo perfectamente. Mi papá tenía alrededor de unos 20 años. Estudió en la universidad en la Ciudad de México. Y como mis abuelos eran de Veracruz, mi papá regresaba los fines de semana cada 15 días. Pues resulta que entre esa semana que él no iba de visita con mis abuelos, un tío de él falleció. Al siguiente fin de semana que él fue de visita, se enteró. Cabe mencionar que mis abuelos tenían un restaurante y todo el día estaban ocupados. Antes de fallecer el occiso, el hospital pidió hablar con mi abuelo, pero mi abuelo, por lo mismo del trabajo, no pudo asistir a tiempo. Pues bien, pasaron 2 días y se vino el fin de semana. Ya era de noche. Mi abuela le había dejado comida en la cocina a mi papá. Él se disponía a cenar, así que tocaron la puerta. Ya era de noche, alrededor de las 9 quizá. Él salió a abrir y se encontró con otro tío llamado Benigno. Este tío le dijo a mi papá: ¿Qué pasó, flaco? Oye, háblale a tu jefe, por favor. Me urge hablar con él. Se lo dijo en un tono un tanto nervioso. Por la hora, mis abuelos ya estaban acostados. Entonces mi papá cuenta que fue a la habitación. Le dijo que su primo estaba en la sala, que quería hablar con él, que era urgente. Mi abuelo se puso su bata y fue a hablar con el tío Benigno. Cuando ya estaba de frente, le pidió un trago, porque decía que acababa de pasar algo increíble. Mi papá estaba escuchando toda la conversación. Pues bien, el tío Benigno le dijo a mi abuelo: Oye, ¿recuerdas que antier fuimos a enterrar al primo Joaquín? A lo que mi abuelito le dijo: Pues claro, a los dos nos tocó cargar la caja. Y Benigno dijo: Precisamente, es lo cabrón, que cargamos la caja. ¿Y qué crees que me pasó hoy por la tarde? Estaba yo echándome un puro en la mecedora en el patio de atrás de la casa y ya se estaba metiendo el sol, cuando a lo lejos de mi pasillo vi que se venía acercando alguien. Cuando ya estaba cerca de mí, no chingues, cabrón. ¿Quién crees que era? Era Joaquín. Mi abuelo se asombró y le contestó: ¿Cómo va a ser Joaquín si él se murió antier? El tío Benigno dijo: Yo también me sorprendí, y tú sabes que a mí estas madres no me dan miedo, pero hoy sí la sentí cerca, la verdad. Él se me acercó y me dijo: Primo Benny, te vengo a encargar por favor que le digas a Luis, o sea, a mi abuelo, que no deje solo a mis hijos y a mi esposa, que les eches un ojo de vez en cuando. Y dice mi tío Benigno que le dijo al muertito: ¿Qué? ¿Y por qué chingados me vienes a molestar a mí? Y que el muertito todavía le respondió: Porque Luis no tiene sangre para esto. Si me ve, no va a aguantar. Cabe resaltar que mi abuelo, muchos años después, falleció de un paro cardíaco. Y precisamente, antes de fallecer Joaquín, recordemos que pedí hablar con mi abuelo, pero a mi abuelo no le dio tiempo de llegar. Esta historia me la cuenta mi papá desde hace casi 15 años, y hasta la fecha dice que no le encuentra una respuesta lógica. Gracias por leerme. Hola Raúl. Hola familia TDT. Dentro de unos días mi papá cumple 3 años de su fallecimiento, por lo que quiero contarles algo extraño que sucedió en su velorio. Esa noche la familia, amigos y conocidos nos acompañaron a su velorio en una pequeña capilla aquí en Guadalajara. Sinceramente, no recuerdo muchas cosas de ese momento por todo lo que conlleva una pérdida tan dolorosa, pero bueno, sí tengo presente algunos detalles. Hace poco platicando con unos familiares recordamos algo.
La ubicación donde se encuentra la capilla es una pequeña sección de una colonia donde todos, literalmente todos, se conocen desde hace años. Por lo tanto, cuando ingresa alguien que no conocen, están al pendiente de lo que sucede. Las horas comenzaron a pasar, pero notamos a una niña de unos 5 años paseando por todos lados, mientras ella iba y venía como si nada. Creíamos que era alguna vecinita de por ahí. Llegó un momento, como en todo, que llega el sentimentalismo y las lágrimas. Así que la niña se acercó con mi mamá, se sentó junto a ella y le dijo tranquilamente: No chilles. De pronto se puso de pie, se dirigió a donde se encontraban las cenizas de mi papá y se quedó en medio del altar, solamente observando. Fue cuando se nos hizo extraño. Y al preguntarle a la encargada de la capilla de quién era esa niña, porque ella conoce a todos en la cercanía, contestó que no sabía, por más que pensaba. A este punto ya era de madrugada y quedábamos familia muy cercana y la niña seguía ahí. No se acercaba con ningún adulto ni nadie iba por ella. Ella solo seguía jugando. Comenzamos a preguntar y nadie sabía de quién o dónde vivía. De un momento a otro desapareció. Nunca supimos de dónde había salido ni en qué momento se fue. Tiempo después, seguimos preguntando, pero nadie supo más. A ver, sé que no es un relato a lo que estamos acostumbrados porque no tiene espectros de terror, pero era algo que quería contarles, comunidad. Gracias por leerme. Hola familia TDT. Les cuento lo que le sucedió a mi papá. A ver, solo para aclarar. Después de lo que me sucedió a mí, le pedí perdón a mi papá. Mismos que aceptó mis disculpas diciéndome que era parte de crecer, pero que debería de saber cuándo y a quién dirigir esas palabras. Les cuento. Esta historia siempre la cuenta mi papá y todos maravillados la escuchamos y luego con miedo lo escribo como si fuera él. Tenía 8 años y era el menor de 5 hermanos. Ese día mis papás salieron y nos dejaron solo a los últimos 3 hermanos. Los mayores estaban trabajando. Teníamos una niñera, la cual estaba embarazada. Vivíamos en la época donde cualquier adulto te podía dar una tunda si te portabas mal. Claro, los papás se enojaban, pero si existía justa razón, te volvían a dar otra tunda. Ese día, mi papá era ferrocarrilero y pasó un accidente, por lo que le pidieron apoyo y se fue con mi mamá. Nos quedamos con la niñera, que lo único que hacía era regañarnos. A ver, he de admitir que éramos unos torbellinos de niños. Destrozábamos todo, jugábamos brusco, en fin. La niñera nos regañó y en su enojo le dio una cachetada a mi hermano. Y bueno, yo lógico me enojé. Fue tanto mi coraje y enojo que corrí y le di una patada en el vientre. Ella gritó horrible y mis hermanos me gritaron: ¿Qué hiciste? Ellos se la llevaron con la vecina y luego la vecina al doctor. Yo, en mi miedo, corrí al baño del patio. Justo cuando corrí al baño, tocaron el portón. Salí y vi a las amigas de mi hermana, a las que mandé a la Me dijeron niño grosero, que me acusarían. Le cerré la puerta y entré al baño. Al cerrar la puerta sentí escalofríos que recorrieron toda mi espalda. Al voltear, allí estaba un hombre. Alto, traje rojo, manos cruzadas encima del vientre. No vi más allá de su nariz, pero tenía una enorme sonrisa sin mostrar dientes. Estaba lleno de pelo negro. Olía horrible, echado a perder. Me quedé frío y él empezó a levantar los brazos. Entré en sí y salí corriendo. Al pasar el comedor como 10 metros, me desmayé. No supe de mí hasta 2 días después. Ahora, esto nadie lo creería si yo, después de mi horrible travesura, lo hubiera contado. Pero mi hermano mayor lo vio todo. Bueno, menos a ese hombre. Él lo platicó. Yo llegué enojado.
Me llamaron al trabajo para contarme lo que el menor hizo y tenía que ir. Cuando llegué a la casa, olía a gas. Pensé lo peor. Entré rápido y vi a mi hermano correr con angustia. Cruzar la mesa del comedor corriendo encima, pero no corría normal. Corrió... ¿Cómo les diré? Él corría como en el aire. Él estaba corriendo y medio volando. Corría en el aire y luego algo lo aventó al piso y ya no respondió. He de decir que tanto yo, dormido creo, y mi hermano, pasamos los domingos en la iglesia. Creo que fue por lo malo que hice, pero desde entonces ese hombre estaba ahí, en ese baño, en esa casa en la que luego nos fuimos y en cada visita. En esa casa siempre yo lo sentía y sé que ahora está aquí, en esta casa, porque mi hija me lo acaba de decir. Gracias por leerme. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Quisiera contarles dos experiencias. A ver, empiezo por la primera. Mi papá, hace 14 años, trabajaba en mudanzas foráneas, por lo que viajaba constantemente por todo el país. En una ocasión le tocó un viaje a Puerto Escondido, Oaxaca. La mudanza era algo pesada, por lo que le tocó ir con otros dos compañeros. Mi papá cuenta que llegaron, descargaron la mudanza, y cuando iban de regreso, justo por las curvas que atraviesan los cerros, se les descompuso la camioneta. Como mencioné, fue hace tantos años donde no había tanto alcance con la tecnología como hoy. Así que uno de los compañeros de mi papá se ofreció a buscar ayuda, mientras mi papá y el otro compañero vigilaban, ya que era una zona bastante peligrosa. Mi papá cuenta que el señor y él se turnaban para hacer señas afuera de la camioneta, y mi papá fue el primer turno. Dice mi papá que ya estaba bastante oscuro y tenía una lámpara de mano con la que hacía señas, ya que donde se habían quedado parados era en plena curva. Cuando de pronto empezó a escuchar risa de muchos niños, y al mismo tiempo no se veía absolutamente nada. Su piel se le enchinó. Cuando se calmó un poco, él cuenta que entre risas nerviosas, se metió al camarote de la camioneta y le dijo al otro señor que le tocaba a él. El señor sin saber salió, y bueno, no tardó ni 15 minutos. Se metió diciendo muchas groserías y mentadas de madre. A lo que mi papá le dijo que si ya los había escuchado. El señor le contestó: No solo los escuché, los vi pasar corriendo por el barranco. Él cuenta que eran pequeños seres que no medían más del tamaño de su pierna, que eran aproximadamente unos 5 seres. Lo que quedaba de la madrugada, el señor y mi papá prefirieron quedarse dentro del carro en la parte de atrás, pero dicen que les aventaban piedritas, digo, no tan fuerte, pero sí lo suficiente claro como para oírlos. Dicen ellos que el sonido de las piedras se calmó aproximadamente 1 hora antes de que llegara el otro señor con la ayuda. Cuando estaba cerca de amanecer, cuenta mi papá que llegó el otro compañero con unos lugareños del pueblo más cercano. El compañero que había visto los pequeños seres les platicó lo que habían visto y escuchado. Ellos muy tranquilos solo contestaron que era muy normal por esa zona. Después de eso, ya no tocaron el tema. Mi papá hizo mucha amistad con sus compañeros de trabajo y cada reunión siempre cuentan de aquella vez que presenciaron esos seres pequeños. La segunda historia es más larga, así que la contaré en otra ocasión. Muchas gracias por leerme, Raúl, y saludos. Hola familia TDT. Le quiero compartir un relato que le sucedió a mi papá en los años 90, cuando era chofer de autobús de 3 estrellas de oro. Cuenta mi papá que en un viaje de la Ciudad de México a Tijuana, le sucedió algo en la carretera que lo dejó bastante traumado. Dice que casi llegando a Tijuana, en la carretera se atravesó un hombre totalmente desnudo. No le dio tiempo de frenar y lo atropelló.
Lo raro es que ningún pasajero escuchó ni vio nada. Mi papá se asustó mucho y cuenta que se bajó del camión para ver qué es lo que había pasado. Pero no había nada, no había sangre, no encontró ningún cuerpo, el camión no tenía ningún daño y fue cuando se empezó a asustar. Tras no encontrar nada, siguió su camino hasta Tijuana, donde bajaron todos los pasajeros. Dice mi papá que después de que bajaron los pasajeros, se estacionó a un costado de la terminal, donde se quedó solo para poder dormir un rato, ya que tenía que regresar a la Ciudad de México al amanecer. Ya estando en el camarote del camión, cuenta que ahí, mientras trataba de dormir, empezó a escuchar a un bebé llorar dentro del camión, y luego, como si alguien estuviera jugando con algunas llaves o algo así. Mi papá se espantó tanto que hasta se mordió la lengua demasiado fuerte. Dice que se estaba ahogando con su propia sangre. Al parecer otro chofer lo encontró y lo tuvieron que llevar a un hospital. Mi papá cree que lo que vio en la carretera y lo que escuchó mientras estaba en el camarote están relacionados. Bueno, ese es el relato de mi papá. Tal vez no es muy fuerte, pero siempre me ha llamado la atención y lo quería compartir con ustedes. Gracias, Raúl, y gracias, familia TDT. Hola, buenas noches, familia TDT. Quisiera poder compartirles algunos relatos y experiencias difíciles de creer, por llamarlas de alguna manera. Todas han sido experiencias de mi padre, desde que él era un chamaco hasta la fecha. Espero que disfruten este relato y puedan compartir alguna experiencia similar, para que así mi papá la pueda escuchar. Bueno, mi padre y toda mi familia somos originarios de La Piedad, Michoacán. Cuando él era pequeño y contaba con unos, 7 años, era costumbre que los niños ayudaban a sus padres en el campo o los quehaceres de la casa. Todos por igual. Mi padre estaba encargado de ir a moler el nixtamal, o sea, el maíz. Cierta noche mis tíos, mis abuelos y mi papá se dispusieron a dormir, pero había algo que no le permitió a mi papá mantener un sueño profundo. Bueno, así lo narra él. Despertó apenas pasadas unas 4 horas y apenas eran las 2:30. Él no sabía ni de horas ni de relojes. Salió de la habitación donde él dormía y cruzó un pasillo largo hasta llegar al cuarto de mis abuelitos. Llamó a la puerta y le dijo a su mamá que preparara por favor el nixtamal para poder llevarlo a moler. Mi abuelita, más dormida que despierta, le respondió que descansara un poco más, que aún era bastante temprano. Mi papá regresó nuevamente a su habitación, pero de pronto en el pasillo vio al fondo un trapo o franela color blanca. Se dispuso a caminar hacia ella y la levantó con una mano. Cuenta mi papá que en ese momento se puso de pie un enorme perro negro. Sus ojos estaban como encendidos de fuego. Dice mi papá que comenzó a llorar y a tirar patadas de manera desesperada, pero el animal permanecía inmóvil. Mis abuelos y mis tíos despertaron queriendo saber el motivo del llanto. Buscaron al perro por toda la casa, pero no encontraron nada. Cabe mencionar que la casa de mis abuelitos no era nada grande. Nunca tuvieron mascotas en casa y que mi papá me asegura que no fue un sueño porque estaba completamente despierto. Cuando mi papá rememora esa experiencia, puede verse el temor que sintió cuando era pequeño. Dice que no fue su imaginación, que ese animal era tan real que podía sentirlo cuando le tiraba patadas. Dice que era enorme, que era horroroso y que nunca ha podido olvidar la sensación que le causó. Espero que hayan disfrutado de este relato. Espero compartir otros más. Lógico, también experiencias de mi padre. Saludos y bendiciones. Y gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo.
Lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.